Vamos a iniciar con la parte uno del sistema urinario. Primero que nada, el sistema urinario se va a componer de los siguientes elementos. Sabemos que tenemos 2 riñones, de cada riñón sale un uréter, para posteriormente el contenido de los uréteres vaciarse en la vejiga y posteriormente en la uretra. Si nos adentramos un poquito a la macroanatomía de los riñones, vamos a notar que están a ambos lados de la columna vertebral, ¿sí? Son dos estructuras en forma de frijol, ¿sí? Tienen una forma cóncava hacia la línea media y convexa hacia la parte lateral. Si yo los mido, voy a notar que su longitud es de 12 centímetros de largo aproximadamente, ¿sí? Por 6 centímetros de ancho y 3 o 4 centímetros de profundidad. Esta capa que yo veo externa, voy a descubrir uno de los 2 riñones. Si se fijan, aquí quedan al descubierto los elementos internos, en este caso del riñón derecho, mientras que el riñón izquierdo, si se fijan, aquí tenemos esta estructura más o menos de una consistencia uniforme que corresponde a la cápsula renal. La cápsula renal tiene como función proteger al riñón de cualquier traumatismo externo, así como de aislarlo de los otros órganos que se encuentran en la cavidad abdominal. Realmente el riñón, si lo tomamos de manera muy general, pues es prácticamente impermeable a los elementos que están dentro de la cavidad abdominal. Y si se fijan en la parte central, aquí tenemos un orificio. Este orificio es el único orificio de entrada por donde al riñón entran, ¿sí?, los vasos sanguíneos que lo van a irrigar, que van a llevar la sangre hacia dentro de las estructuras que después vamos a explicar, y también va a salir la vena renal, y también va a salir este conducto que estamos viendo acá, que es el uréter. No hay otro punto de entrada del riñón más que este sitio de aquí, al cual vamos a conocer como ilio renal. Viendo entonces la parte interna del riñón, voy a reconocer varias zonas. La primera de ellas, si se fijan, la más externa que ahorita acabamos de mencionar, corresponde a la cápsula, a la cápsula renal, que es esta pequeña capa, la más externa, ¿sí? Esta capa que básicamente ya comentamos es la capa protectora del riñón. Pero dentro de la cápsula vamos a distinguir otras 2 áreas. La primera de ellas es la corteza renal, que estoy señalando aquí, y la segunda de ellas es la parte más central del riñón, que corresponde a la médula renal. Quiero que pongan atención a estas estructuras que tienen una forma más o menos triangular y que voy a marcar ahorita, estas que estoy marcando en este momento. Estas estructuras que tienen una forma triangular, un triángulo invertido, con el vértice hacia el centro, son las pirámides renales, o también conocidas como pirámides de Malpighi. Estas pirámides van a conformar la parte más importante de lo que corresponde a la médula renal. Voy a trazar una línea en donde voy a diferenciar la corteza renal de la médula renal. Si yo trazo esta línea alrededor de todas las bases de las pirámides renales, como lo estoy haciendo aquí, lo que queda al centro va a ser la médula renal, y lo que está hacia afuera va a corresponder a la corteza renal. Es decir, tenemos entonces una capa muy delgada, que es la cápsula renal, esta capa intermedia que va a corresponder a la corteza renal, y la capa más interna que va a corresponder a la médula renal. Y ahí comentamos que la médula renal se va a componer de las pirámides renales o pirámides de Malpighi, y si se fijan, aquí tenemos unos espacios que separan a cada una de las pirámides. Estos espacios los vamos a conocer como columnas renales. La médula termina hasta este punto de aquí. Quiero que se fijen ahora que después del pico, del vértice del
triángulo tengo una serie de conductos. Estos conductos que al final de cuentas van a llevar la orina a esta parte que es una sección previa a lo que es el uréter, que vamos a conocer como pelvis renal. Estos conductos que se alcanzan a apreciar aquí se llaman cálices, ¿sí? Y tenemos cálices menores, que son los que directamente se conectan con las pirámides renales, y cálices mayores, que son los que se van a conectar con la pelvis renal. La pelvis renal, a su vez, va a llevar la orina hacia los uréteres, y ya sabemos que de los uréteres llega a la vejiga. Bien, si nosotros vemos un poquito más algunas de las estructuras del riñón, vamos a ver si alcanzamos a reconocer la vascularización renal. Voy a eliminar algunos vasos sanguíneos que se ven aquí, que nos obstruyen un poquito la visibilidad de la irrigación renal. Miren, quiero que vean, aquí hay una arteria que viene o que está pegada a la columna, que ya sabemos es la arteria aorta, y que la arteria aorta, después del diafragma, se convierte en aorta abdominal. Esta aorta abdominal, a nivel de los riñones, se va a ramificar en dos ramas, una rama derecha y otra rama izquierda, que es la que se ve aquí escondida. Esas dos ramas son las arterias renales. Las arterias renales van a entrar al riñón por este orificio que dijimos que es el ilio renal, y después se van a dividir. En cuanto entra la arteria renal hacia el riñón, se va a dividir, si se fijan, en tres arterias segmentarias, dos o tres arterias segmentarias. Una de ellas va hacia arriba, otra de ellas va hacia la parte central, y la última va a la región inferior. Estas arterias segmentarias, si seguimos su transcurso, vamos a darnos cuenta que van a darnos otras dos ramas, ¿sí?, que rodean a las pirámides renales. Estas ramas que rodean a las pirámides renales se conocen como arterias interlobulares, o también como arterias arcuatas. Entonces, estas ramas que abrazan, por decirlo de alguna manera, a las pirámides renales, se van a conocer como arterias interlobulares o arterias arcuatas. Y si nos vamos un poquito más hacia el centro, nos vamos a dar cuenta que aquí se ven otros vasos sanguíneos pequeños, ¿sí?, que aparentemente son ramas de las arterias interlobulares, y que vamos a conocer como arterias interlobulillares. Y de las arterias interlobulillares vamos a tener otros vasos más pequeñitos que vamos a conocer como arteriolas aferentes, que posteriormente vamos a describir.